Bienvenido a nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy presentaremos lo que algunos consideran el mejor tratado teológico del apóstol Pablo, Romanos. El apóstol Pablo escribió aproximadamente la mitad de los libros del Nuevo Testamento. La colección de las 13 cartas comienza con su carta a los romanos. Ahora, los organizadores del Nuevo Testamento mantuvieron juntas las cartas de Pablo, pero no están ordenadas en el orden en que fueron escritas. Se ordenan primero en cartas públicas y luego en cartas personales. Después de eso, se ordenan por tamaño. Romanos es la primera de sus cartas en la sección de públicas, porque es la más larga. Primera de Timoteo es la primera en las cartas personales, porque es la más grande de todas. Le sigue Segunda de Timoteo, porque van juntas por destinatario. Ahora, Romanos es la obra maestra teológica del apóstol Pablo. En la superficie, el contenido de esta carta parece tener poco que ver con los cristianos romanos, especialmente en comparación con la naturaleza profundamente personal del libro de Corintios y Gálatas. Esta es una percepción errónea porque Pablo no conoce a estos creyentes antes de escribirles. Romanos tiene la intención de ser una carta de presentación. Pablo espera hacer de Roma su nueva base ministerial, un punto de partida y regreso para viajes misioneros más al oeste. Sin embargo, las iglesias de Roma están pasando por un momento difícil, por lo que Pablo da forma a su presentación de sí mismo y su teología de una manera que es particularmente significativa para los romanos y su situación. Dar forma a la teología para una ocasión, como lo hace Pablo en Romanos y algunas de sus otras cartas, a menudo se llama teología ocasional. Entonces, como era común con muchas congregaciones durante esta era, los judíos convertidos jugaron un papel importante en el liderazgo de la iglesia. Como el mismo Jesús señaló en Mateo 13:32, un judío erudito convertido a Cristo se convierte en un líder instantáneo que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Sin embargo, las circunstancias políticas recientes crearon un desafío para las congregaciones romanas. En Hechos 18:2, después de que Pablo partió de Atenas y llegó a Corinto, leemos que encontró a un judío llamado Aquila, nativo del Ponto, que había venido recientemente de Italia con su esposa Priscila, porque Claudio había ordenado a todos los judíos que se fueran de Roma. Aunque se debate la fecha exacta, el evento se verifica en los registros romanos como la tercera expulsión de este tipo. Ahora, las tensiones entre judíos y gentiles de esa época son casi inevitables debido a los trasfondos radicalmente diferentes desde los que empezaron en el servicio cristiano. Independientemente de las tensiones naturales que existían en las iglesias romanas antes de la expulsión, la salida y el regreso de los líderes judíos desplazados intensificaron la división. En ausencia de líderes judíos, nuevos líderes gentiles se levantaron para llenar el vacío, creando una lucha de poder a su regreso. Algunos incluso han sugerido que los creyentes judíos y los creyentes gentiles pudieron haber comenzado a formar iglesias en casas separadas. La carta de Pablo a los romanos busca el beneficio mutuo entre él y los cristianos romanos. Tienen lo que él necesita y él tiene lo que ellos necesitan. En Romanos 14:19, Pablo pide: por tanto, sigamos las cosas que contribuyen a la paz y la edificación de los unos a los otros. Pablo comienza su teología ocasional en Romanos, presentando sus temas clave. Él dice acerca del Evangelio en Romanos 1:16 al 17 que es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito: pero el justo vivirá por la fe. Por lo tanto, al leer Romanos, debemos enfocarnos en cómo Pablo desarrolla los temas de rectitud, justificación, salvación, fe y relaciones entre judíos y griegos. La base para comprender todas estas ideas es comprender el problema humano. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Este estado incluye a toda la raza humana, incluso a los supersantos. En la parábola del recaudador de impuestos y el fariseo, nos encontramos con dos hombres orando en el templo. En Lucas 18:11 al 12, el fariseo se encomienda a Dios, orando:
Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo. El recaudador de impuestos, sin embargo, ni siquiera levanta sus ojos al cielo, se golpea el pecho, arrepentido, y dice: Dios, ten misericordia de mí, el pecador. Jesús nos dice que el recaudador de impuestos volvió a su casa justificado. Justificado significa que independientemente de lo que hayas hecho en el pasado, Dios te ha declarado justo, como si nunca hubieras pecado. En el gran día del juicio, cuando Dios revise el libro de tu vida, leerá una copia abreviada con las páginas de tus muchos pecados eliminados. Eso es ser justificado, declarado justo a los ojos de Dios, el juez supremo. Ahora, es importante notar que hay muchas metáforas teológicas poderosas para la salvación, incluido el uso de la palabra salvación para describir el cambio en nuestra relación con Dios. Debido al pecado, nuestra relación con el Santo Creador se ha roto. La restauración completa de esa relación que cambia nuestro destino eterno para bien se describe en el Nuevo Testamento con muchas imágenes en palabras que evocan imágenes poderosas extraídas de las sociedades antiguas. Algunas imágenes en palabras son del mundo de las finanzas, como el perdón. Otras son de estructuras legales y judiciales, como la rectitud, la justificación o incluso el pacto, que combina lo religioso con lo legal. Hay muchos términos que se usan para pintar imágenes del pacto, como el bautismo, corazones circuncidados, comunión, nuevo pacto y similares. El vocabulario del templo dominó el mundo antiguo, siendo utilizado para cosas como santificación y santidad, y la humanidad como imagen de Dios. También vemos al hombre como un templo o piedras vivas, o incluso como sacrificios vivos. También aplicamos términos a nuestro cambio de relación con Dios como purificación, expiación y propiciación. Podemos ver la idea del hombre como un vaso o un receptáculo del Espíritu Santo, que se ve derramado o lleno, lo cual es común en Hechos. Algunas imágenes surgen de relaciones familiares, como la redención del Antiguo Testamento con el pariente redentor, o imágenes como la adopción, la identidad o incluso la novia de Cristo, la familia y la hermandad. Tenemos imágenes del sistema de esclavos, como la redención del Nuevo Testamento, o incluso la política, como la nacionalidad, el pueblo de Dios, la ciudadanía y el reino. Encontramos imágenes de guerra en términos como el Evangelio, así como también la salvación y la liberación. Encontramos incluso biología en términos de regeneración o nuevo nacimiento, o incluso el cuerpo de Cristo. Muchos de estos términos tienen múltiples conexiones, como la paz bajo las reglas de la guerra, la familia, los pactos y el sacrificio en el templo. Lo crea o no, hay más imágenes y más categorías, pero estas son suficientes para establecer el contexto para leer los temas elegidos por Pablo en Romanos: fe, salvación, justicia y justificación. Todo esto se aplica a la lucha entre judíos y gentiles en la comunidad del nuevo pacto. Ahora, como carta, Romanos tiene elementos de carta habituales, desde saludos y oraciones hasta mensajes personales para conocidos mutuos y despedidas anticipadas culturalmente. Dentro de la estructura de la carta, que ha sido dividida en 16 capítulos por eruditos de la Iglesia, Pablo logra su propósito de presentar su teología y mensaje central, adaptándolo a su dilema y buscando la buena voluntad necesaria para que cada uno sea de beneficio para el otro. Los primeros 4 capítulos de Romanos nos hablan de la justificación en lo que respecta al pecador, estableciendo primero que el judío y el griego están unidos por ser partícipes iguales en la predisposición humana al pecado. No hay interés en la justificación o el arrepentimiento a menos que se lleve a casa la plena convicción de ser un pecador. El segundo grupo de 4 capítulos, del 5 al 8, se refiere a la justificación de la persona que de hecho ya está justificada. Una vez que Dios te ha declarado justo, ¿cómo espera que vivas? ¿Cómo puedes vivir de esa manera? Dios espera que vivas bien una vez que te declare justo. Ahora, ¿cómo vives bien?
¿Cómo vives como una persona justificada? Los capítulos 5 al 8 hablan de vivir una vida justa en el poder del Espíritu Santo. En Romanos 9 al 11, Pablo relaciona la justificación con todo el mundo e Israel. Estos son 3 de los capítulos más significativos de la Biblia sobre el tema de cómo Israel se relaciona con la Iglesia. Romanos 9 al 11 anticipa las preguntas en la mente del lector acerca de las promesas de Dios a Israel. Si las promesas de Dios a Israel han fallado, ¿cómo podemos confiar en que Dios se mantendrá fiel a sus promesas para la Iglesia y el cristiano? Por lo tanto, Pablo incluye esta discusión para defender su punto en Romanos 8, que nada puede separarnos del amor de Dios y que podemos confiar en su poder salvador, tanto ahora como en la eternidad. Cuando llegue a los capítulos 12 al 16 de la carta de Pablo a los Romanos, leerá la sección de aplicación práctica. La mayoría de las cartas de Pablo se dividen en 2 secciones, enseñanza y aplicación. Busque esa división en las cartas de Pablo. Como se definió anteriormente, el Evangelio es una buena noticia. Sin embargo, al volver a ver los primeros capítulos de Romanos, encontramos a Pablo con un panorama bastante sombrío. Aquí son pésimas noticias, sin embargo, encontramos lo que hace que las buenas noticias sean aún mucho mejores. Romanos 1 al 4 nos da las buenas nuevas. Pablo acusa a los gentiles de pecar al suprimir la verdad de Dios para justificar su estilo de vida egoísta y destructivo. Si reconocen lo que la creación enseña claramente con respecto al Creador, no pueden pecar en paz y con autosatisfacción, por lo que suprimen ese conocimiento e ignoran lo que se predica. Pero el mensaje de Pablo aquí no es solo para los gentiles, es para todas las personas, judíos y gentiles, para ti y para mí, porque todas las personas han pecado. En estos primeros 4 capítulos, el apóstol Pablo nos habla de las reacciones de Dios hacia el hombre. Dado que el hombre está decidido a una conducta pecaminosa, Dios lo ha entregado a lo que quieren. 3 veces en el primer capítulo, Pablo dice lo mismo. Primero en el 1:24, leemos: Por tanto Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones. Luego en el 1:26 encontramos: Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y finalmente en el 1:28 dice: Dios los entregó a una mente depravada. Lo que esto significa es que Dios castigó la rebelión de la humanidad contra Él, dejándoles perseguir su pecado y cosechar las consecuencias. Él los entregó a esa vida de pecado. Este pasaje debería asustarnos. Es gracia pura cuando Dios nos disciplina por nuestro pecado, buscando mantenernos alejados de los caminos destructivos. Piense en un padre que disciplina a un niño cuando ha hecho algo mal. Los padres muestran gracia al disciplinar a sus hijos porque los aman y quieren enseñarles cómo comportarse, cómo sobrevivir y prosperar. Si las personas no prestan atención a las advertencias de Dios e ignoran esa gracia por un tiempo, Dios puede eliminar su gracia para permitirnos avanzar sin obstáculos por ese camino mortal, directamente hacia el peso total de las consecuencias de nuestras acciones. Si te encuentras en ese camino, vuélvete a Dios hoy. La razón por la que Dios actúa de esta manera hacia el pecado es por su justicia. La justicia de Dios es una frase recurrente en Romanos y una fuente de mucho debate. La rectitud y la injusticia se refieren a la relación de uno con un estándar legal o de pacto. La justicia de Dios entonces habla del estándar divino contra el cual uno es medido por el juez divino. Como creador, el carácter de Dios establece ese estándar. Esto significa que en nuestra rebelión, nosotros como personas no podemos cumplir con ese estándar. El pecado es una ofensa para el Señor y no puede pasarse por alto. La meta de Dios es la relación con el hombre, pero la incapacidad del hombre para lograr la rectitud con Dios forma una barrera. Esto significa que aquí se revelan 2 cosas en el carácter de Dios. Primero, la justicia de Dios y luego la ira de Dios. La ira de Dios es la actitud permanente y constante de Dios hacia el pecado. Para terminar, miremos hacia atrás el primer capítulo de la magnífica carta de Pablo y enfoquémonos en el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús. Pablo nos dice que a través de Jesucristo
Dios declara justos a los pecadores, pero al hacerlo Pablo aborda el punto principal. La humanidad es injusta de principio a fin, tanto judíos como gentiles, y Dios no lo pasará por alto. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces nuestro pecado debe ser confrontado. Si se quiere cumplir el deseo de Dios de relacionarse con sus criaturas, se debe superar la barrera que forma el pecado entre Dios y el hombre. Por lo tanto, la justicia de Dios se convierte también en el medio o mecanismo por el cual Dios, a través de Cristo, provee la justicia divina y declara justas a algunas personas. Dios juzga porque debe hacerlo. Dios salva porque ama. Mientras estudias la carta de Pablo a los romanos, pídele a Dios que te ayude a comprender estas hermosas verdades. Pídele que te revele dónde hay pecado en tu vida. Pide que puedas experimentar el amor, la gracia y la misericordia detrás de la salvación que Él proporcionó a través de Jesucristo. Ora con este fin.